Bendiciones, amados hermanos, Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, hoy en el estudio que tenemos que quiero compartir con ustedes una de las armas que no se las destaca mucho en la enseñanza de la intercesión, en la guerra espiritual, es estar bajo una cobertura ministerial, lo cual esa cobertura ministerial está bajo también de otra cobertura ministerial y espiritual. Acá hay un punto que quiero establecer, dejar en claro que la mayoría de los siervos hablan de la paternidad, pero se presentan como padres espirituales, lo cual no es correcto porque estamos quitando la gloria a Dios y el Señor dice que Él es celoso de su gloria y que suya es la gloria y la honra. Amén. Yo le quiero hacer un estudio que hemos estado realizando, que el Señor nos ha estado ministrando, sobre la paternidad espiritual. ¿En qué se basa la paternidad espiritual y la paternidad ministerial? Se basa en las Sagradas Escrituras desde el principio de la humanidad, desde la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre en Génesis 2, 27, 28, el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde ese entonces, Dios es nuestro Padre espiritual, único y por excelencia. ¿Por qué digo único y por excelencia? Porque Él es el Padre de los espíritus, Señor de los espíritus. Ningún hombre aquí en la tierra hizo descender los espíritus que estaban en los cielos, los espíritus caídos, los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Eso lo hizo el Señor, lo hizo Dios con su palabra. El hombre es padre ministerial, ministra las ovejas, ministra el rebaño, ministra la obra del Señor. No es su espíritu el que ministra a las personas, a los discípulos. No es Él quien ministra al espíritu de los hijos, de los discípulos, de los líderes, etcétera, etcétera. Dios es el que ministra nuestro espíritu. El Dios Todopoderoso, el Señor de los espíritus. En el Salmo 42, 6, 7, 8, versículo 7 dice: como un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. En este salmo nos muestra claramente cómo el salmista, que puede haber sido un levita descendiente de los hijos de Core, que se encontraba del otro extremo de la ciudad, donde adoraban y servían a Dios en el tabernáculo. No podía asistir quizás y se encontraba en una angustia por estar lejos del tabernáculo de adoraciones. Es clara la visión de que el salmista en un momento comienza su espíritu a clamar a Dios, al Espíritu de Dios, el verdadero y único Señor de los espíritus. Esto nos muestra claramente que Dios es un Padre espiritual. En la Biblia podemos encontrar cómo Dios, por medio de su Espíritu, hablaba con el patriarca Abraham, luego a Isaac, Jacob, y luego se llamaría Israel, que peleó cara a cara con el ángel de Jehová. Dios se apareció a cada uno de ellos por medio de su Espíritu. También vemos en Génesis 41, 38, dice la palabra del Señor: cuando José estaba preso y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien
esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea que está hablando, el mismo Faraón se da cuenta de que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Entonces claramente nos muestra la palabra cuán equivocado se está en llamarse muchos padres espirituales, cuando no son padres espirituales, porque el único que ministra el espíritu del humano, el único que ministra el espíritu de los hijos de Jehová, es Jehová, Yahweh, nuestro único Padre ministerial. No hay otro. No hay otro. Pero muchos quieren quitarle la gloria a Dios. Grandes siervos, ministros, profetas, están confundidos porque son ministeriales. Ellos ministran la obra de Dios, ministran las ovejas, ministran a sus discípulos, ministran a los pastores, un apóstol y viceversa, pero ministran, no son espirituales. Hay casos que en donde ha estado el espíritu de Elías, que ha estado hablando con Eliseo, ha tenido un contacto, por así decirlo, no hablando, pero ha habido un contacto, pero no son padres espirituales, son ministeriales. El único Padre espiritual, Señor de los espíritus, es Jehová, porque ya no estaríamos poniendo en el lugar de Satanás. Satanás es padre de la mentira. Satanás tiene espíritus a los cuales él también los ministra. No es un padre espiritual Satanás. Satanás es un padre ministerial, ministra sus demonios, sus espíritus inmundos para hacer la maldad en la tierra. Amén. Dios se comunica con sus hijos por medio de su espíritu, y lo cual lo identifica como nuestro Padre espiritual, como nuestro Padre espiritual. Mas también vemos en este mismo Padre como nuestro Padre ministerial. En cada conversación que ha tenido con los grandes siervos en la historia de la humanidad y hasta el día de hoy, es por medio de su espíritu, lo cual también nos ministra, nos guía en cada paso que damos, permitiéndole a Él ser nuestro mentor cada día, dándole a Él y permitiendo a Él, cuando estamos bajo comunión con Él, estamos bajo su autoridad, estamos con nuestros oídos y nuestros ojos espirituales abiertos, su espíritu nos habla, su espíritu nos da revelación. No el espíritu del pastor, no el espíritu del profeta, no el espíritu del apóstol, del maestro, no. Es el Espíritu Santo. Yo no conozco a nadie que haya venido y que me diga que el espíritu de tal pastor viene y me ministra en la noche, el espíritu del pastor viene y me da revelación. Eso son mentiras. Es un título que se pone, de lo cual es un título falso y sin ninguna legalidad. Queda claro que el único Padre espiritual es nuestro Abba Padre celestial. Es el único y verdadero. Él es quien nos exhorta, nos corrige, nos instruye. Él es el quien nos revela. Él es quien, por medio de su espíritu, te lleva en espíritu a otros lugares, a mostrarte, a revelarte lo que va a ser, lo que va a suceder, o lo que tienes que hacer para su obra y su gracia. Él es nuestro ministrador y Padre espiritual. Queda claro que es un Padre espiritual y que no hay ningún otro. No hay ningún otro
Padre espiritual, solamente Yahweh, nuestro Abba Padre, el Dios Todopoderoso. Ahora yo quiero compartirles ahora la paternidad ministerial. Vivimos en tiempos en que la mayor parte de esta generación está creciendo sin un padre. Están creciendo confundidos. Están creciendo en una burbuja de mentira. Pero la intención de Dios para la iglesia es que seamos sus hijos y que seamos guiados bajo la autoridad de un padre ministerial, de un padre que Él designa para cada uno. Hay muchos que buscan hijos. Hay iglesias que buscan hijos. Los hijos vienen por revelación de Dios, por el Espíritu de Dios, tanto como el discípulo y tanto como al pastor o la pastora. Pues también la pastora es madre espiritual, es madre ministerial. Una profeta, un apóstol, es una madre ministerial, porque Dios le ha dado esa legalidad. Muchos hablan de que las pastoras, que eso no tiene que existir porque eso es antibíblico, es una verdadera mentira. Porque si eso fuera verdad, como muchos dicen, no estarían haciendo grandes mujeres en la Biblia las cosas que han hecho, y hasta el día de hoy hay grandes siervas de Dios que liberan a las personas, y que muchos apóstoles que no llegan a hacer ni una cuarta parte de lo que hacen esas pastoras, que no llegan a la altura de esas pastoras, de lo que están haciendo, de cómo están trabajando para el reino de Dios, cómo están trabajando para la obra, pero incansablemente y sin ver lo que le van a ofrecer, lo que le van a ofrendar o lo que le van a diezmar, sino que están trabajando para el Señor con el corazón puesto en el Señor. Por eso también son legales, y la maternidad ministerial es una legalidad también. Amén. ¿Qué es la paternidad? Es el estado continuo de ser un padre. Cuando decimos padre significa que hay una relación establecida para determinar la identidad del niño. En este caso, en la iglesia, en la congregación, es en el discípulo, en los recién llegados, de ir instruyéndolo, de darle un seguimiento para que ellos se sientan confiados, protegidos. Estar en los momentos que están necesitando, no quiere decir, porque acá hay algo que hay que aclarar, no quiere decir que es estar en su casa permanentemente, sino que por medio de la tecnología podemos estar estamos acompañándolo en oración, en grupos de oración, cadena de oración, en la intersección, y mandando, lógico, un mensaje todo el día, día por medio, cómo está, qué es lo que necesita, y en lo que está al alcance de cada uno, principalmente del padre o la madre ministerial, pastor o pastora, es acercarse a tratar de suplir su necesidad. Porque un padre que hace un hijo trata de suplir las necesidades, lo instruye, lo edifica. Sobre la paternidad, punto sobre la paternidad. Debe haber una progresión en la paternidad. Estar en un estado continuo de ser el protector, el que provee, el que instruye a lo largo de la vida de un niño. Sin una relación del niño no puede reclamar los derechos del padre. El padre es quien le da al niño
su identidad. Amén. O sea que estar en un estado continuo de ser el protector. No dejarlo, no olvidarte que tienes un niño que ha entrado a la congregación, el cual tienes que proveerle oración, tienes que proveerle enseñanza, tienes que proveerle instrucciones, proveer de lo que está necesitando, liberación, sanidad, hacer un seguimiento continuo. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento era solo la del Creador, pero no la de Padre. La revelación de Dios como Padre vino en el Nuevo Testamento. Jesús tenía una relación directa con Dios como hijo. Hoy en día, a través de Jesús, nosotros también podemos tener una relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Pero también tenemos que eso que tenemos con Dios, pasarlo a nuestros discípulos, a nuestros hijos ministeriales. Cada padre está diseñado por Dios para duplicar la paternidad de Dios. La máxima expresión de la paternidad es Dios mismo. Cuando Jesús vino, Él tenía una teología relacional, no doctrinal. Jesús no hacía oraciones doctrinales. Jesús hacía oraciones relacionales. Tenía una relación con el Padre. Para tener una relación con el Padre Celestial, usted necesita tener la revelación de la paternidad de Dios. Si no, usted no puede entender la paternidad del hombre. La responsabilidad de un padre es el protector y el proveedor para sus hijos. Es el que provee. Él establece o forma a los niños. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Deuteronomio 32:6. Él instruye. El Padre establece su destino por guía del Espíritu Santo, por guía del Dios Altísimo. Es un seguidor de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Él es un ejemplo de lo que dice. Es un ejemplo de fe. Es la autoridad moral. Cuando el tiempo es correcto, el padre tendrá que permitir que sus hijos se vayan para que puedan crecer solos y pueda reflejarse su verdadero carácter. El rol de los hijos. Los hijos e hijas es nuestra responsabilidad. Honrar al padre. La honra es la moneda de intercambio entre los hijos y sus padres. Donde no hay honra, la bendición es limitada. Igualmente, el alcance de su influencia en su vida está ligado a la honra. Yo le quiero comentar testimonio. Nosotros tenemos nuestro padre ministerial. Él está bajo una cobertura de sus padres ministeriales, pero su padre ministerial y todos sus hermanos ministeriales no se hacen llamar ministeriales, sino todos usan el vocablo espirituales. Pero nosotros, con mi esposa y con él, y con nuestra madre ministerial, hay un vínculo en nosotros, como que navegamos en el mismo espíritu, porque ellos están lo mismo que nosotros. Dios le ha revelado la paternidad ministerial y le ha revelado la paternidad espiritual. Son conscientes de lo que es la paternidad espiritual y quién es el padre espiritual, como que quién es el padre ministerial. Yo ruego a Dios que esta enseñanza, que este video audio sea de bendición y que Dios les esté revelando cada punto de lo que hemos estado hablando, lo que le hemos estado compartiendo en el día de hoy.
Dios los bendiga.